Hola a todos. En este video tutorial les explicaré a los estudiantes de cuarto año la segunda actividad de continuidad pedagógica, que se debe realizar con la unidad número 1, que está adjuntada en la misma asignación. Si tienen algún tipo de inconveniente para entrar a ella, de paso voy a explicar. Voy a poner acá el ejemplo del aula. Yo fui a la parte de asignación. Van a ver que acá está, obviamente, mi perfil de docente. Si yo ingreso a ver asignación e ingreso donde dice ver instrucciones, va a estar que dice que la actividad se puede realizar de a 3 estudiantes y solamente va a entregar uno de ellos con el nombre de todos los integrantes del grupo. Y está que dice cuarto IGMR segunda continuidad, esa es la actividad, no están las consignas. Y donde dice cuarto, unidad número 1, ya se las había subido con anterioridad, pero la adjunté acá para que la tengan más a mano. Es todo el contenido teórico. Lo que voy a hacer en el video tutorial es intentar mezclar un poco lo que es la explicación de las consignas con lo que es la parte teórica. Yo sé que es medio complicado a veces esta cuestión de escuchar a alguien en un video tutorial y al mismo tiempo intentar incorporar esta información. Lo que recomiendo es que a veces miren estos videos una o dos veces, perdón, una no, dos o tres veces quise decir, una sí o sí tendríamos que verla, ¿no? No es obligatorio, pero es el único medio que tengo de comunicarme con ustedes y estar como lo más cercanos a una explicación presencial, ¿no? Que era súper extraño, pero por eso también grabo videos tutoriales. Creo que me cambié solamente por ustedes. Bueno, acá empezaríamos con lo que es la materia, ¿sí? Lo que es la literatura para panorama general es un concepto que es arbitrario. Y esta palabra solamente le suena al árbitro de fútbol, ¿no? Que está ahí justamente como para poner los paños fríos y ser lo más objetivo posible, ¿no? Como para distanciarse y por más de que sea de River o de Boca, no importa eso, sino que tiene directamente que ser como un juez y serlo completamente parcial. Bueno, en la literatura se habla de arbitrariedad, capaz no de un modo como sinónimo a este del árbitro de fútbol, sino más que nada para dejar en claro de que no hay una definición específica de literatura, que sino que hay tantas definiciones de literatura capaz como lectores hay en el mundo, ¿sí? O expertos en literatura hay en el mundo, porque para cada uno de nosotros la literatura va a ser algo diferente. No es lo mismo seguramente para alguien que odia leer lo que es la literatura que lo que es para mí que me dedico a esto, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta para la primera parte del trabajo, ¿sí? Siendo esto el primer tema, esperen que tengo aplicación y voy acá a la consigna. Ahí tengo todo, tengo Instagram todo abierto. Vamos a empezar. Bueno, el primer concepto yo lo voy leyendo de la compu porque no veo tan bien y me da un poquito de miedo de olvidarme algún punto, ¿sí? Pero lo que voy a explicar ahora es lo que estaría acá, donde dice uno, lean el apartado, ¿sí? Cuando dice lean el apartado, ¿qué es la literatura? Es el primer apartado que está en la unidad número 1. A ver si voy acá, se los quiero mostrar para que no estén perdidos. A ver. Bueno, tengo que descargar de nuevo porque a veces me pasa esto de que no me guarda todo cuando estoy hablando, pero es este apartado que está acá, que es la literatura, ¿sí? Este apartado tiene dos hojitas, ¿sí? Nada más que eso. Es un poco extenso, sí, no les voy a mentir, pero tiene, digamos, todo bastante resumido y conciso. Todo lo que es escritura lo hacemos con la profe Elpelliani, así que en sí está explicado con nuestras palabras. Bueno, acá dice, y armen una línea de tiempo con la variación del concepto de literatura a lo largo de la historia. Y ahí le pusimos una advertencia. La primera es que no están todas las fechas. ¿Qué significa esto? La idea de ese apartado es ver cómo el concepto de literatura, según en cada época, fue cambiando. ¿Por qué cambia? Porque la gente no es la misma, por supuesto, porque las costumbres no son similares a las de ahora. Incluso vean cómo va cambiando nuestro tiempo. Hace un mes atrás, si nos hubiesen dicho que vamos a estar encerrados en nuestras casas,
sobre todo los argentinos, hemos dicho, no, esto no pasa porque está sucediendo en Europa y no va a llegar acá. O si llega, va a llegar dentro de mucho tiempo. Y ahora estamos acá y cambiamos nuestras costumbres. Entonces, incluso nuestro modo de percepción, que les voy a explicar más adelante, cambia porque nuestra época va cambiando. Y así cambia el concepto de literatura. Por eso lo que ustedes van a leer es desde los latinos, que ahí aclaro, latino se refiere a lo que era el Imperio Romano, ¿sí? Estamos hablando de antes de Cristo. Después dice los griegos, es casi contemporáneo con los latinos, ¿sí? O sea, con los del Imperio Romano, ¿sí? Y después van a ver la variación en el siglo XVIII y directamente les va a salir a los formalistas rusos. No hay que poner fechas en la línea de tiempo. La línea de tiempo tiene que ser muy concisa. Obviamente, rayamos una línea en nuestra carpeta, si puede ser en un Word ya digitalizado. Gracias, sí, porque es muchísimo más fácil corregir. Estoy empezando con los más chicos y la verdad es que cuesta mucho corregir en foto. Así que intentemos digitalizar lo más posible, o si ese punto lo quieren hacer en carpeta y el resto Word, buenísimo, ¿sí? Lo que les cueste menos. Y si sacan una foto, que sea una foto recopada, ¿sí? Por favor, ahí se esmeran mucho. Entonces, volviendo, rayamos una línea, marcamos justamente con barritas para colocar el concepto clave. ¿Qué significa esto? Empieza con los latinos, ¿sí? O sea, el Imperio Romano. Entonces, ¿qué ponemos? Latinos, si quieren, ¿sí? La palabra latinos. Y abajo, entre paréntesis, cortito y conciso, ¿qué desean los latinos de literatura? Segundo, los griegos, ponemos griegos. Y arriba, entre paréntesis, cortito, bien chiquitito, puntual, ¿qué pensaban ellos? ¿Sí? Siglo XVIII, ¿qué pensaban? Lo más cortito posible. No nos sirve copiar lo que está en el texto, por algo está en el texto, ¿sí? Pues la información está ahí, no está para copiarla, ¿sí? Está en todo caso para procesarla y que nos quede lo puntual, ¿sí? Para mí va a estar mejor el que lo ponga más, no sé, con 3 o 4 palabras, ¿sí? Ese va a estar divino, porque significa que lo procesó, que pensó lo más posible para llegar a ese resultado, ¿sí? Es un proceso muy importante el de resumir. Y la otra parte de la consigna, vean que son 2 advertencias, es que la segunda es que deben ser concisas. Esto que acabo de decir recién, conciso significa resumido, chicos. Esto significa que deben sintetizar, la valoración que tenían del concepto de literatura. Muy bien. ¿Esto se entiende? O sea, leemos el apartado 2, hacemos línea de tiempo, nos van a faltar fechas, un montón, ¿sí? Pero algo que me olvidé de decir es que están ordenadas cronológicamente, desde la más vieja hasta la más actual, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos con el 2. Dentro de la hoja final de la hoja número 1 y principio de la hoja número 2, van a tener a los formalistas rusos. Y explico más o menos quiénes fueron ellos. Los formalistas fue un movimiento ruso, obviamente, que intentaron hacer de la literatura una ciencia. Es decir, vieron que ustedes tienen las ciencias sociales, ciencias naturales, ¿sí? Que tienen metodologías de estudio. Es decir, que han inventado formas para estudiar su objeto de estudio. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, la sociología estudia la sociedad, entonces tiene sus propios medios, por ejemplo, la observación, ¿sí? Las estadísticas, entonces son métodos que tienen para recopilar información y de ahí sacar conclusiones. Los formalistas dijeron, bueno, si hay tantas ciencias, ¿por qué la literatura no puede ser una ciencia? Bueno, como me parece que ya se imaginarán, la literatura es como muy vaga, muy abstracta, muy volada. Entonces como que les costó un poco. Le pusieron toda la garra porque querían comprobarlo. No les fue tan bien, ¿sí? Pero hubo varios críticos y teóricos que pensaron cosas geniales, ¿sí? Por ejemplo, en el punto 2 destacamos a un autor de los formalistas que se llama Víctor Shklovsky. Le voy a leer la consigna, es la que tienen acá arriba, a ver, acá, esta de acá, la 2. Y dice, como han leído, Víctor Shklovsky distinguió entre 2 tipos de lenguaje, el ordinario o cotidiano. Ordinario o cotidiano son sinónimos, ¿sí? Y el literario, o sea, ordinario quiere decir común, ¿sí? Y cotidiano, bueno, obviamente, de todos los días.
Eje teórico sostuvo que el lenguaje se constituía como literario a partir de una desviación del uso de la lengua. O sea, si la lengua se desvía, significa que no hace lo mismo que hacía siempre. O sea, seguía un camino, pero se desvió. Entonces hizo algo raro. Ahora veremos qué raro puede llegar a ser esto. Mediante un proceso que él llamó extrañamiento, que provoca en el receptor, o sea, el que está leyendo la literatura, una desautomatización de su percepción. Es decir, se me fue todo ahí, que lo lleva a comprender el texto de un modo diferente y que en ese extrañamiento reside la literaturidad. Bueno, muchos conceptos, ¿no? La cuestión sería así. Víctor Szlowski dijo, hay dos lenguajes. Uno que es el comunacho, ¿sí? Que es el ordinario, el común, el cotidiano, y uno que sería el literario. Nos quedamos con el literario. El literario dice, para ser completamente literario, le tiene que provocar al receptor, o sea, el que está leyendo esa obra literaria, algo raro, algo que lo sorprenda. Es decir, que eso que está leyendo en ese cuento, en esa novela, en esa obra de teatro, lo haya descolocado. Como diciendo, wow, nunca se me hubiese ocurrido esto. O ahora veo las cosas de un modo distinto. Si llegamos a ese punto, ese autor es un grosso, ¿sí? Para Szlowski. ¿Por qué justamente? Porque hizo que ese receptor viera su mundo de un modo completamente diferente. Esto es genial. Es lo que pretende la literatura en sí, ¿sí? Por lo tanto, conclusión, él criticaría a un autor que no nos hace mover el piso, ¿entienden? Que nos cuenta una historia, nos entretiene, pero sí, esto se me puede haber ocurrido. ¿Se entienden, no? El extrañamiento me provocó extrañeza, o sea, esto es algo que incluso lo estoy procesando aún porque no forma parte de mi mundo cotidiano, ¿sí? Bueno, es genial cuando pasa esto. A mí ya lo digo y me pongo contenta porque me encanta que me pase eso con un libro, de leer algo y decir, wow, esto es genial. Bueno, voy a ser más concisa porque me van a insultar cuando escuchen esto. Consigna. Acá va el tema. Igual puse un ejemplo a ver si entienden. Dice, expliquen con sus palabras qué significa desautomatizar. Y acá pensemos esto. El llamado piloto automático. ¿Nunca les pasó estar haciendo algo y hacerlo mecánicamente? Y decir, no estoy pensando esto, pero lo estoy haciendo. A mí me pasa cocinando. Estoy cortando verdura 1 hora y llega un momento y decís, ¿cómo no me corté un dedo? Porque ni estoy mirando lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque estaba automatizada. Sí, estaba haciendo eso como en piloto automático, sin pensarlo. Pero el prefijo desautomatizar, o sea, ¿sí? Es todo lo contrario. Es que no estoy automatizada. Es que me desautomaticé, es decir, que me alejé de esa situación que estaba haciendo sin pensar y ahora justamente la estoy haciendo pensando. Pero no solamente pensando, sino pensándolo de un modo completamente diferente, ¿sí? No voy a poder incluso mirar eso mismo del mismo modo. Ay, repetí el mismo 2 veces, perdón. O sea, no voy a poder volver a ver ese objeto, ¿sí? Como lo había visto antes, porque ahora vi algo diferente, ¿sí? Bueno, explican con sus palabras desautomatizar y tienen que dar 2 ejemplos de actividades, lugares, objetos y hasta personas que han logrado desautomatizar en esta cuarentena. Es decir, que han cambiado su percepción. ¿Para bien o para mal, no? Bueno, acá puse un ejemplo, lo leo de la compu porque me cuesta un poco leer del celu, pero dice, por ejemplo, en el living de mi casa tengo hace 6 años una máquina de coser de mi abuela. Miren, les voy a mostrar una máquina de coser de mi abuela, esa que está ahí, no sé si llega a ver. No me voy a parar, chicos, perdón. Ay, volví. Esa máquina de coser tiene millones de años. Bueno, un par. No creo que tanto millones, pero tiene muchísimos años. Paso por al lado de ella todos los días para entrar y salir de mi casa. Pero nunca me había percatado que en el interior de esos cajones podría haber algo. O sea, para mí eran como cajones, no sé, algo de adorno, estaban ahí, no sé. Nunca había pensado en esos cajones directamente. No sé, no sabía de su existencia, creo. O nunca realmente los había observado, ¿sí?
Bueno, em, bueno, puse acá, incluso nunca había limpiado esos cajones, ¿sí? Súper sucia la profe. Al tener más tiempo y estar en mi casa sobre todo, lo observé como jamás lo había hecho y me obligó a pensar qué podía haber dentro de ella, es decir, adentro de esos cajones. Al abrir el cajón descubrí una cajita oxidada con botones de mi abuela. Es decir, que ahora ya ese cajón, ¿sí? No va a tener el mismo significado para mí, porque descubrí como un tesoro que tenía ese mueble que estaba como todos los días ahí en la entrada de mi casa y que todos los días miraba, pero realmente nunca me había percatado de que podía haber algo en él. Y por supuesto ahora me conectó con mi abuela, con mi pasado, con todas las mañanas que ella se levantaba y cosía al lado de mí. Todo eso que hace que capaz le tenga más amor incluso a la máquina de coser, ¿sí? Por más que la tengo de adorno y no la uso como mi abuela. Entienden, ¿no? O sea, intenten buscar algo de su casa o incluso personas, ¿sí? A veces uno no valora realmente todo lo que tiene y capaz en estos momentos donde estamos en casa nos empezamos a dar cuenta de cosas que realmente son valiosas, ¿sí? Y que son súper importantes. Bueno, explicarlas bien cortito en forma de anécdota, ¿sí? Son dos de esas. Muy bien, si lo hacen de a dos o de a tres, por favor intenten que aunque sea haya una experiencia de cada uno, eso me encantaría, ¿sí? Si lo hacen de a dos, o una anécdota de cada uno, y si lo hacen de a tres y pueden agregar uno más, divinos, ¿sí? Muy bien. Vamos con la segunda parte del trabajo, porque esto es para 2 semanas, ¿sí? Es decir, esto pueden hacer una semana hacen una parte del trabajo y la otra hacen la otra parte. Dicen, seleccionen de aquellas películas que ya hayan visto. O sea, que no tienen que sentarse a ver una película para la tarea de literatura. No, con lo que ustedes se acuerden. No se acuerdan mucho, no sé, buscan en te lo resumo así nomás, ¿sí? El resumen de la película. Ah, va a tener redundancia, ¿no? Pero no se pongan a ver de nuevo la película, ¿sí? Porque aparte son cosas que uno capaz se olvida detalles, pero que si ves un videito recordando, activó la mente y no hace falta volverla a ver. Bueno, dos películas que retomen algún cuento tradicional. Por ejemplo, cuentos tradicionales son los cuentos que nos leían nosotros de chiquititos, ¿sí? Cenicienta, Los Tres Chanchitos, Hansel y Gretel, no sé, eh, Caperucita Roja, todos. Bueno, acá Cenicienta, Caperucita Roja, La Bella Durmiente. Shrek puse porque está buena porque hace la parodia a todos esos cuentos tradicionales, ¿sí? Entre otros, puede ser cualquiera de Shrek, ¿sí? Y bueno, todas las que están en Disney, ¿sí? Las que quieran. Capaz incluso retoman una parte chiquitita, ¿sí? De estas obras. Por ejemplo, no sé, Maléfica, que tiene sus modificaciones. También puede elegir alguna película de la que hayan leído el libro. Es decir, que ustedes, además de leer el libro, vieron la película, o sea, cumplen esos dos requisitos. En el que dicho film se basa, por ejemplo, si leyeron Harry Potter y vieron la película de Harry Potter, si leyeron, no sé, El Señor de los Anillos, si leyeron, si vieron, perdón, El Señor de los Anillos, si leyeron El Señor de los Anillos también. Luego, contesten las siguientes preguntas. Y acá tenemos uy, se me reba. Voy a leer de la compu, ¿saben? Elaboren una lista o cuadro comparativo de 5 elementos que tengan en común. Es decir, la película con la parte literaria, con cuento o novelas, si ustedes eligieron un Harry Potter, ¿sí? O cualquier otro, no sé, los Juegos del Hambre, no sé, hay tantas, no sé, las ventajas de ser invisible. Estoy mirando en la biblioteca a ver, no tengo muchos libros igualmente que tengan pelis. Incluso si tienen, no sé, cómics, yo acá tengo la saga de Marvel, de Adventure y vienen las películas, genial, ¿sí? Muy bien. Bueno, hacer un cuadro comparativo, si una lista en realidad, o cuadro comparativo, lo que les sea más cómodo, de 5 elementos que tengan en común, ¿sí? O sea, mismos personajes, capaz épocas, algún suceso particular, alguna característica de un personaje, ¿sí? Y 3 que tengan de diferente, ¿sí? Es decir, cosas que no coincidieron. Capaz es el mismo personaje, pero acá la actitud del personaje, no sé, súper intrépido y
En el cuento era súper miedoso, ¿sí? Muy bien. Con respecto, bueno, a la película, a lo que hayan elegido. Consideren personajes, situaciones, objetos, paisajes, acciones, canciones, nombres, todo lo que se les ocurra. Intenten como pensarlo. Van a ver que no les va a costar mucho porque por lo general copian bastante, ¿sí? Pero también siempre hay diferencias porque tenemos que modificar todo esto para que sea una película, ¿sí? En el punto B tienen que indicar qué tipo de relación transtextual hay. Que acá voy a explicar cada una. Esto está en la página 5 y 6 del anexo. Vamos al anexo. A ver, rapidito. En el anexo ustedes tienen cada una y la voy a explicar de acá para que les sea más fácil. Muy bien, es esta, relaciones transtextuales. Genet fue un hombre que analizó los géneros, es decir, todo lo que ustedes estudiaron como género narrativo, lírico, ¿sí? Y dramático, y él dijo, bueno, en realidad los textos también se relacionan entre sí y a veces con ellos mismos, ¿sí? Por eso hay diferentes tipos de relaciones que establece un texto con otro texto o incluso entre sí mismo, ¿sí? Es como hablar de redes de textos, ¿sí? Como conexiones que hay entre lo que escribimos. El primero se llama paratextualidad y viene de los paratextos. Los paratextos son justamente lo que acompañan a una obra, ¿sí? Es decir, todo lo que rodea a un texto. Por ejemplo, ustedes agarran el manual de literatura y el título dice literatura cuarto año, ¿sí? Ese título tiene relación con lo que hay adentro. O sea, literatura de cuarto año es un paratexto, es el título del manual, perdón, y se relaciona con lo que hay en el interior, que es el contenido de literatura de cuarto año, ¿sí? Tiene abajo los nombres de las autoras, por ejemplo, de la profesora Alpellani y yo, ¿no? Y acá, la que tienen presente. ¿Por qué está relacionado? Porque somos las personas que escribimos ese manual, ¿sí? Muy bien. El otro se llama architextualidad y se plantea la relación de un texto con el género al que pertenece. Por ejemplo, leemos Caperucita Roja, tiene relación con el género de cuento tradicional, que son cuentos donde, por ejemplo, no había un tiempo determinado, donde hay una mezcla entre elementos fantásticos con elementos cotidianos, por ejemplo, que un lobo se disfrace de abuelita, ¿sí? Si decimos, bueno, ¿dónde sucedió el cuento Caperucita Roja? En un bosque, ¿sí? ¿Por qué tiene relación? Porque ese género, que es el género de cuento tradicional, o cuento a veces maravilloso tradicional, se relaciona con todo lo que pasa, por ejemplo, con Caperucita Roja. Se cumplen todas esas pautas, ¿sí? Muy bien. Otro se llama hipertextualidad. Esta me quedo arriba junto con mi... Ahí. Implica la existencia de dos textos. Hay un texto que se llama hipotexto. Hipo viene de chiquitito y significa que es un texto original. Y después hay muchos textos que se llaman hipertextos, que son copias de ese texto original, ¿sí? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, Caperucita Roja, ¿sí? La primera persona, ¿sí?, que escribió, supongo, Caperucita Roja, pero en realidad son textos orales, ¿no? Pero la primera persona que escribió Caperucita Roja dijo, esta es la idea, ¿sí?, de Caperucita Roja, y lo escribió. Y después todas las reescrituras que hubo de Caperucita Roja y menciones. En alguna película, una persona que vaya se disfrace de Caperucita Roja, mostrar la verdadera versión de Caperucita Roja, ¿sí? Mostrar que realmente era una violación, ¿sí? Todo eso que surgió después del texto original son hipertextos, son copias de un texto original. Doy otro ejemplo, con el de Harry Potter. Harry Potter y la piedra filosofal es un hipotexto, es el texto original. La autora se sentó y escribió esta obra, ¿sí? Ella es la dueña de esa idea. Pero después dijeron, uy, mira qué idea copada, la vamos a agarrar y la vamos a hacer película. La película sería un hipertexto, porque surgió después, no es igual al libro, por supuesto, tiene sus variaciones, y justamente no es la original. Y después tenemos el concepto de intertextualidad, que son las relaciones que hay entre un texto con otros textos que están fuera de ese texto.
Por ejemplo, la cita. ¿Vieron cuando uno tiene que justificar y agarra una cita de otro autor? O sea, lo que dijo otro autor y lo pone entre comillas para reforzar lo que uno está diciendo. Eso es la cita y es una intertextualidad. La alusión es como una referencia que uno hace hacia otro texto, pero no necesariamente tenemos que explicitarla. O sea, yo ahora cuando estoy hablando y estoy explicando, no digo, esto lo dijo capaz fulano, ¿sí? Porque capaz sí lo dijo Jeanette, pero yo estoy explicándolo en base a otro autor más sencillo que explicó este mismo concepto, ¿sí? Y no lo menciono. Esto pasa siempre, ¿sí? Incluso muchas películas tienen como esas pistas ahí que uno, si no entiende, no sabe cómo... perdón, que si uno no vio esa película o no leyó ese cuento y está viendo ese relato en ese momento, no puede descifrarlo. Y solamente va a poder descifrarlo el que realmente vio esa película, ¿sí? Y el plagio es copiarse, ¿sí? El plagio es directamente, me copio y pego. No existe tanto porque siempre hay derechos de autor y bueno, no está bien visto obviamente copiarse de otro, ni en la escuela ni en el mundo, ¿sí? Así que ténganlo en cuenta esto. Bueno, volvemos a la continuidad y vamos a la última parte, ya estar hartos de escucharme. Muy bien. Punto 2. Son A, B y C, ¿sí? Recuerden que esto en realidad es para 2 semanas, por eso, y pueden hacerlo de A1, de A2 o de A3. ¿Qué obras literarias conocen sin haberlas leído? Piensen por favor en esto. ¿Cuántas obras conocemos? No sé, Romeo y Julieta. ¿Todos leyeron realmente Romeo y Julieta? El Quijote de la Mancha, el Martín Fierro. No sé, ¿cuántos conocen que no los hayan leído? Yo un montón me di cuenta. A veces no sé si los leí o me los contaron o los he visto en películas, ¿sí? Porque uno vive en sociedad y obviamente aprende de todo eso. Bueno, explicitan cuáles son y qué saben en particular de cada una de ellas. Breves, ¿sí? No me mencionan 80. Mencionan 2 o 3 y con eso ya estamos. Ya es plural, así que listo. B. Según la unidad número 1 sobre canon literario. Canon literario, tenemos que volver al texto, no voy a volver ahora, pero voy a decir ya qué página es. Canon está en la página 4 y el canon es un concepto que rige todas las obras que son consideradas buena literatura. ¿Qué significa esto? Si vos estás dentro del canon, significa que tu obra que escribiste es buena literatura. Lo que está fuera del canon significa que realmente no ha cumplido con las pautas o con las normas sociales de esa época. Hay obras que son geniales, pero capaz no fueron aceptadas en su época. Incluso pasa hoy en día. ¿Sí? Por ejemplo, un autor que escribió con los criterios de 1800. Y obvio, capaz su obra es genial, pero para el público de ahora no gusta. Entonces no entra dentro del canon, es decir, no entra dentro de esta lista ilusoria, significa que no es una lista real y concreta y que está escrita en ningún lugar, sino que es algo que está en el imaginario social de todos nosotros y sabemos que es buena literatura. Por ejemplo, nadie discute que el Martín Fierro es buena literatura, ¿sí? Capaz decís, bueno, no me gusta, no es mi estilo, pero todos los años se lee el Martín Fierro y nosotros vamos a leer el Martín Fierro, obviamente. Muy bien. Bueno, y la pregunta viene sobre el canon. ¿Les parece que pueden ser canónicas? Canónicas vienen de canon. Es decir, si esas obras que ustedes leyeron, les parece que pueden ser buenas obras literarias, obras clásicas, obras de calidad. Y C, tienen que leer el artículo de Italo Calvino, que es medio largo, pero es general. Acá, como no estamos en clase, no vamos a profundizar en este artículo porque siempre lo leemos en clase, contra lo discutimos, lo desmenuzamos y es más que nada para que le den una lectura general, ¿sí? Empieza en la página 6, ¿sí? A ver si estoy equivocada, sí. En la página 6 del anexo. Lo leen y tienen que decir si les parece que esas obras que ustedes mencionan en el punto A son obras clásicas, es decir, esas obras que no importa la época, sino que son obras que siempre se leen. Bueno, recordemos, todo esto se entrega para el viernes 17 en la sección de asignaciones. Si elegimos de hacerlo de A2 o de A3, lo entrega solamente uno con el nombre de todos. Si quieren, en los otros 2 participantes o el otro participante, en la parte de comentarios de la asignación pone, lo hice con fulanito y listo, ¿sí? Para que se quede tranquilo.
Pero no es necesario que lo entreguen los tres, ¿sí? Si lo entregan los tres, pues se equivocaron, me mandan un mensaje para avisarme. Eh, y bueno, si tienen dudas me mandan, por supuesto. Si quieren que les explique otra cosa, también me mandan, obviamente. Bueno, chicos, espero que estén bien y que si ustedes se cuidan, yo me cuido, todos nos cuidamos, podemos salir rápido de esto, ¿sí? Pero tranquilos, un día a la vez, respiramos profundo y lo que a veces no salga, acá estamos para, obviamente, que nos consulten y tampoco desesperen y que nos ganen la ansiedad, ¿sí? Son momentos difíciles, pero los podemos sobrellevar porque tenemos todas las herramientas para eso. Así que les mando mucho, mucho amor y espero verlos muy, muy pronto. Abrazote o codazo fuerte. Chau, chau.